Hola, buenas tardes. Bueno, yo os voy a hablar del impacto del diagnóstico tanto en el paciente como en el entorno, en la familia. El diagnóstico nos va a permitir confirmar las sospechas que hemos hablado durante mucho tiempo, que veíamos en el paciente, en la persona que se encontraba, que había pérdidas, que tenía problemas de memoria, que no sabía dónde dejaba las cosas, que lo veíamos irritable, con trastornos del comportamiento. Entonces, el diagnóstico sí nos ayuda a darnos cuenta de las sospechas de la enfermedad y nos ayuda a poner nombre a lo que está ocurriendo, que eso facilita mucho. Nos facilita sobre todo el entender que mejor todos los déficits cognitivos, todos los cambios de personalidad y también las pérdidas que hemos visto a lo largo de un tiempo, ¿no? Pues un año antes o puede ser 2 años antes. El diagnóstico también nos va a permitir un acceso a una información que podíamos tener, pero mucho más ampliada y mucho más concisa. Una información sobre cómo puede progresar la enfermedad, una información sobre cuáles son las opciones de tratamiento, cuáles son los recursos disponibles a la hora de poder enfrentar la enfermedad. También nos va a permitir el planificar sobre todo los objetivos a corto plazo. En esas etapas iniciales, el diagnóstico se da en etapas iniciales, permite que la persona pueda organizar cómo quiere que se desarrolle su vida y cómo quiere que sean las decisiones importantes que afectan a su vida y a sus relaciones. El participar en esta toma de decisiones, sobre todo también en cuanto a cuidados y a cómo quiero llevar a cabo mi vida y la enfermedad. También nos permite el poder elaborar voluntades anticipadas, ordenar asuntos o temas económicos, y esto es importante. Y también, lo que hemos comentado, el poder tomar decisiones tanto presentes del momento como futuras. Esta información nos va a ayudar a nosotros y también va a ayudar al entorno. ¿Por qué? Porque se da una mayor comprensión de lo que está ocurriendo. También conocer el diagnóstico es algo impactante, tengamos o no una información de la enfermedad. Es un shock inicial que luego cuando comente un poco las etapas lo veremos. Es un miedo a no saber qué hacer, nos pone en contacto con lo desconocido, con lo que no controlamos. Y entonces eso siempre nos genera miedo y nos genera ansiedad. También el conocer el diagnóstico nos genera dudas sobre si sabremos hacer frente a la situación, sobre cómo tenemos que actuar, qué podemos hacer en cada momento, qué necesita el paciente de nosotros como familia. Y lo que vemos habitualmente es que desencadena una serie de sentimientos y emociones importantes. Emociones de ansiedad, depresión, cambios en el estado de ánimo y que afecta a las diferentes áreas, afecta tanto en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en el tiempo libre, en el trabajo, si esa persona está trabajando. Y lo que sí que vemos es que cada persona reacciona de una manera diferente. Cada persona tiene una serie de características personales que influyen directamente en cómo va a responder ante el diagnóstico. Es positivo el poder expresarlo y el poder manifestarlo al resto del entorno. O sea que nos vamos a encontrar con personas que prefieren ocultarlo o prefieren negarlo, o otras que prefieren contárselo a la mayor parte de la gente para que conozcan su situación y los vivan como parte de apoyo y ayuda. Con el diagnóstico vemos que la comunicación se queda alterada, hay un cambio de comunicación, hay una forma diferente de comunicarnos y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el proceso. La familia es importante, está claro, cuando uno de los miembros de la familia es
es un sistema y todo lo que afecte a uno de sus miembros afecta al resto de la familia, ¿no? Va a movilizar a todos los miembros y cada uno se va a ir posicionando en función de lo que hemos hablado antes también, de las características personales y de la situación de cada uno. Se va a ir movilizando y se va a ir reorganizando, ¿no? Para que el sistema se vaya colocando de tal manera que podamos adaptarnos de la mejor manera posible a lo que está ocurriendo. Y el reorganizarnos y el adaptarnos incluye una serie también de cambios. Es un proceso nuevo y estos cambios van a generar ansiedad tanto a nivel individual como a nivel familiar y a nivel del entorno. Vamos a ver que aparece, unido a estos cambios puede aparecer ansiedad, depresión, inestabilidad, inseguridad, todo emociones que son lógicas y normales dentro de una situación de cambio y una situación diferente. También vemos que en la familia afecta tanto a la estructura, depende también del ciclo familiar y depende también de una serie de alteraciones emocionales. En la estructura podemos ver que hay un reparto de responsabilidades normalmente en la familia. El reparto de responsabilidades también puede que varíe cuando hablamos de la situación de la persona con demencia. Puede que cambien también las funciones y las tareas de cada uno de las personas, de los miembros de la familia. Hay un cambio de roles. A veces la persona que está enferma llevaba a cabo una serie de actividades o llevaba a cabo unos asuntos o se encargaba de una serie de cosas, muchas veces de temas económicos o de otros temas, y ahora, bueno, pues poco a poco eso tiene que ir adquiriéndolo otra persona de la familia. Con lo cual, bueno, pues a veces vemos que hay cambios que se tienen que ir dando, que son sanos y son necesarios, pero que están marcados dentro de un proceso de cambio y de adaptación. El cónyuge es una parte importante de esta estructura. Pasa en muchos momentos de ser la pareja a ser el cuidador. Cambia también en el papel y cambia su rol y es importante. Y también la posición que tenía la persona dentro de la estructura familiar. Si era una persona que llevaba, lo que hemos comentado antes, llevaba unos asuntos determinados y tenía un peso determinado, y todo eso va a afectar a la hora de cómo se coloque cada uno de los miembros de la familia. También va a depender en qué momento del ciclo familiar nos encontremos. El ciclo familiar es un ciclo dinámico, es un ciclo continuo y nos va a afectar dependiendo en qué fase del ciclo se responde la enfermedad. Puede que sea un momento en que haya hijos que se piensen emancipar y no se emancipen, haya hijos que acaban de tener hijos y tienen un doble rol porque tienen que cuidar de sus hijos y cuidar de su padre o de su madre. Y luego también los proyectos vitales. Hay muchos proyectos que, sobre todo a nivel del cuidador o del cónyuge, que son proyectos vitales que se frenan y proyectos vitales que se aparcan, pues porque ahora hace falta vivir ese momento presente y apoyar dentro de la unidad familiar. Y luego a nivel emocional vamos a ver a lo largo de todo el proceso alteraciones. Es un periodo importante de estrés, es un periodo de inseguridad. Nos vamos colocando y esto genera pues, inestabilidad y es algo que lo vamos a ver en el diagnóstico y a lo largo de gran parte del proceso. Lo que he dicho antes también que influye cómo reaccionemos al diagnóstico, cómo aceptemos la enfermedad, influye las características personales de cada uno, ¿no? ¿Qué recursos tengamos a nivel individual para afrontar situaciones de estrés? ¿Qué tipo de relación tenemos con el paciente? Eso también nos va a afectar. Si tenemos una historia previa de pérdidas en la familia, hemos tenido que afrontar determinadas situaciones, eso puede que nos haga ser más vulnerables o que nos haga ser más resistentes o más resilientes. Y también cómo sea en la relación familiar, si es una relación en la que hay un apoyo mutuo o es una relación en la que existen conflictos. Entonces, en función de cómo sea la dinámica familiar, esto va a seguir ayudando en cuanto a apoyos o va a incrementar el estrés y la ansiedad.
Vamos a ver en la persona, en el paciente, una serie de mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son sanos y son buenos durante un periodo determinado porque nos ayudan a adaptarnos a una situación nueva. Entonces, podemos ver en las primeras fases del diagnóstico puede haber negación. ¿Por qué? Porque no admito lo que está ocurriendo, no admito porque el admitirlo pues, me genera mucha ansiedad, me genera malestar y prefiero negar la situación y esto me va a ayudar inicialmente a poder ir adaptándome poco a poco a la situación. Acompañado de esto también, la persona se protege de no pensar, porque pues, tenemos la idea de que si no pensamos, bueno, pues al final, si no afronto y no pienso, al final esa sensación de control, pues bueno, puede ir cambiando, ¿no? Y luego también que actúan como, en muchos casos, yo creo que también ha comentado Sara, que es negación, pero también es uno de los síntomas que podemos ver en algún paciente, ¿no? Que no tienen conciencia de la enfermedad. Y entonces actúa como si nada sucediese o como si la enfermedad no fuese a avanzar y no fuese evolucionando. Y que van a estar en esa situación prácticamente durante todo un tiempo determinado y un tiempo más amplio. También vemos de mecanismos de defensa el aislamiento. El aislamiento también ayuda inicialmente a evitar y a esconder problemas. Si yo me aíslo, no tengo que hablar con nadie se da cuenta de cómo está mi situación y entonces también para mí es la idea de que no pasa nada. ¿Y por qué? Porque al aislarme también reduzco esas situaciones conflictivas. Entonces al aislarme los problemas temporalmente desaparecen. Y luego también puede haber alguna fase de regresión a estrategias del pasado, pero que estrategias que no nos fueron útiles en el pasado, ¿no? Comportamientos más infantiles, comportamientos más inmaduras que no nos van a ayudar a afrontar la situación. Los mecanismos de defensa, como os he dicho, son necesarios y nos vienen bien durante un tiempo determinado, pero si la persona se instaura en un mecanismo determinado, al final, si se instaura la negación, difícilmente va a aceptar un tratamiento, va a aceptar el ir a la consulta, va a aceptar cambios. Por eso digo que son algo que podemos esperar, pero que lo sano y lo adecuado es que vayan evolucionando. Las etapas que vamos a pasar, van a pasar pacientes y van a pasar familiares, son las etapas que de cualquier enfermedad y de cualquier situación nueva, ¿no? Un shock inicial, que es de una etapa rápida y breve de aturdimiento, porque en muchos casos yo creo que la mayoría de los familiares sí que saben que está pasando algo, sí que saben que la persona está rara, está distinta. Entonces, bueno, pues esa fase es muy breve. Una fase de negación que os he comentado, ¿no? El poder hacer la negación nos ayuda durante un determinado tiempo a poder aceptar el dolor. Una fase también de rabia, de ira, es una fase de enfado, de por qué esto me ha tocado a mí, por qué esto nos ha tocado a nosotros, y es una fase de frustración. Y entonces en esta fase pues, es una fase en la que nos viene bien para procesar, pero es necesario expresar, es necesario sacar afuera ese malestar, ese enfado, esa rabia, de una manera adecuada. Porque si la tapamos y la enmascaramos, al final, bueno, pues es algo que nos va a hacer daño. La fase de negociación, en esta fase de negociación ya vamos buscando alternativas, vamos buscando recursos, nos vamos dando cuenta de que, bueno, pues de cómo es la situación y es el primer momento un poco de aceptación. Voy aceptando y también el aceptar me produce desesperanza, me produce tristeza, me produce depresión, porque cuando voy aceptando estoy más en contacto con el dolor, ¿no? Y al final la última fase es la fase ya de aceptación, donde busco estrategias, busco recursos que me ayuden y los que pueda llevar a cabo un tratamiento, pueda llevar a cabo un grupo, pueda llevar a cabo todo lo que me beneficia. Sí que es cierto que el proceso de diagnóstico es un proceso complicado, es un proceso difícil en cuanto a emociones, es un proceso en el que no solo hay que tener en cuenta al paciente, sino a toda la familia, y hay cosas que ayudan, el poder reconocer y expresar los sentimientos propios y los sentimientos de los demás nos va a venir bien, el ser capaces de pedir ayuda
y el acudir a recursos que existen, el normalizar las emociones. Es normal y es habitual como nos sentimos, es normal que estemos enfadados, es normal que tengamos ansiedad, y eso no vivirlo como algo que hay que tapar o hay que esconder, ¿no? Y la comunicación fundamental a todos los niveles y que nos va a ayudar mucho. Bueno, pues hasta aquí.